XCH, estamos hablando de la época de Ciudad de Nezahualcóyotl, los 70s, principios de los 80s. Nesa está como en un pleno cambio. Todos los 70s es el movimiento de los chavos banda, ¿no? Hay dos gobiernos federales, bueno, Luis Echeverría Álvarez y luego está López Portillo, que son como dos presidentes represores de cierta manera, ¿no? Y uno, como Echeverría, trataba de mantener a las comunidades cercanas al DF y en el campo, pues como que reprimir un poquito todo eso, ¿no? A él le toca crear la CONASUPO, por ejemplo, ¿no? Que es como toda una cuestión de control campesino y de abasto a la sociedad un poco más popular y todo esto. Y en 1975, ya siendo presidente de Echeverría, pues llega ahí a Ciudad Neza y va a inaugurar la primera CONASUPO de un nivel impresionante. O sea, si vemos ahora el Walmart o vemos ahora o la Horrera en algún momento, la CONASUPO era una maravilla, era impresionante el sitio, ¿no? La CONASUPO para mí es curioso, ¿no? Porque para la edad que yo tenía, que eran 9 años, estaba yo a punto de terminar la primaria, estaba a punto de entrar a la secundaria, y como que toda esta parte de ahí se va convirtiendo en algo que es como totalmente un referente en el sentido de la educación que se recibe en Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? O sea, se empieza a destacar, y podría hablar un poquito de eso, ¿no? La CONASUPO tenía una de las librerías más importantes en Ciudad de Nezahualcóyotl porque no había otra, ¿no? Y había libros que no se podían conseguir en ningún lado. ¿De dónde venían esos libros? O sea, la mayoría de esos libros venían de bodegas del gobierno, ¿sí? Y esos libros, entre ellos había uno que se llamaba Gallo Rojo, de Luis Espota, que además estaba clasificado como X, o sea, no debería de venderse en ninguna librería. Sin embargo, alguien no se dio cuenta y lo sacó de la bodega y se vendía en la CONASUPO. Ya pues en esa época, prácticamente a los 11 años, 12 años tal vez, ya era fanático de Luis Espota, ¿no? Entonces ya me había leído Casi el Paraíso, en fin, como toda esta historia que era política, por cierto, ¿no? de la Ciudad de México, en una especie de trama trágico, comedia, realidad, ¿no? Y cuando vi El Gallo Rojo dije, wow, ¿no? O sea, era como, ¿dónde consigues ese libro que nadie sabe que existe? ¿No? Y yo lo tengo, ¿no? Bueno, no sé dónde esté ahora entre tantas cacas que tengo, pero ahí está, ¿no? Esos libros que nunca dieron la luz, ¿no? Y que por azares del destino estaban en la CONASUPO. ¿Y por qué menciono esto de la CONASUPO? ¿Y por qué la librería en particular? Bueno, uno, porque veníamos de una extracción totalmente humilde y llegas a un sitio donde encuentras todo, donde como chavitos o como acompañando a los papás vas a un sitio de estos y descubres que hay todo, que ya no te tienes que mover a otro lado, que no tienes que ir a la Merced, que no tienes que venir al centro, que ahí consigues ropa, consigues comida, consigues todo, ¿no? Prácticamente. Entonces para mí una fascinación entre eso y el mercado de San Juan, que es los domingos, pues que yo iba como a chacharear, ¿no? Desde chavito, y me iba a la bicicleta, amarraba la bicicleta fuera de la CONASUPO, me metía y a comprar como, pues lo que fuera, o sea, no quisiera contar qué compraba, pero, no, pero me fascinaba mucho una cosa que, lo voy a decir, ¿no? Había cajones enormes de calzones blancos, y en mi vida había visto yo tantos calzones, ¿no? Entonces, wow. Entonces, pues eso para mí era una maravilla, ¿no? O sea, no quiere decir que no usáramos, ¿no? Sino que era algo como muy curioso, ¿no? Como que una extraña elegancia, ¿no? En el sentido, para los chavos que éramos adolescentes en ese momento, ¿no? Así que maravillados de lo que se vendía, de lo que uno podía comprar ahí.
Para entonces pues yo ya me generaba mi propio gasto, digamos, dinero, pues trabajaba con mi abuelo en las carnitas y todo esto, entonces pues me daba como ese extraño lujo, ¿no? de poderme comprar muchas cosas, ¿no? Y la librería pues era el otro asunto, que si bien pues compraba libros cuando se podía, pero hice migas con el policía que cuidaba parte de la CONASUPO, y hasta un banquito me consiguió, y entonces me iba a leer ahí las tardes, ¿no? Me iba a leer, pero el punto era ese, ¿no? O sea, me tocó el día que inauguraron la CONASUPO y quedé maravillado, y de ahí inauguraron lo que era el Parque del Pueblo, que es el primer zoológico y parque familiar que se crea en una ciudad, en un municipio, en Ciudad Nezahualcóyotl, y que hasta hoy está impecable, que es una maravilla eso, cómo se ha conservado, cómo ha mantenido su lugar, y sigue teniendo animales, y sigue teniendo un lago, y está súper cuidado, ¿no? Tienen mucho respeto, ¿no? por ese sitio. ¿Por qué? Porque pienso yo, en Ciudad Nezahualcóyotl la gente no es, como dicen por ahí, tan gandalla, ¿no? En realidad les das algo y ellos lo cuidan, lo van conservando, ¿no? Se volvió un centro deportivo, entonces había eventos de fútbol, de básquetbol, de voleibol, hasta hoy ya está techado todo, ¿no? Entonces eso habla muy bien de esa zona, ¿no? de cómo se comportó la sociedad con ese regalo del gobierno. ¿Quién lo estaba dando? Pues el gobierno federal, y obviamente era el PRI, era un gobierno priista, y estaban creando pues todo un ambiente, toda una situación, hasta ahora lo sigo pensando como de control de sociedad, ¿no? De control de masas, y había una buena cantidad de grupos sociales que luego se van reduciendo a 3, a 6, y luego a 3. Bueno, pues ahora ya prácticamente son los partidos políticos que se van asociando, que son los regidores, y que tienen su propia oficina dentro del palacio, pero que pertenecen a uno de estos grupos sociales de aquella época, que ya se fueron uniendo hasta que quedaron muy pocos, ¿no? Esa parte que es muy curiosa, pues crea una nueva ciudad, o le da la segunda vuelta a Ciudad Nezahualcóyotl, y al mismo tiempo pues hay conflictos, están los chavos banda, que como no hay policías, pues es una sociedad que tiene broncas, ¿no? Y entonces, ¿quién protege cada colonia? Pues tus propios chavos, tu propia generación, ¿no? Entonces, la primera generación, yo soy como de la segunda generación, pero la primera generación, que ya estaban un poco más grandes, pues si tú querías cruzar una colonia, una calle o algo, y te topabas a estos chavos, pues te decían, no, pues de dónde vienes, a dónde vas, qué vas a hacer. Y eso era lo más decente, y lo otro pues era, pues móchate con la caguama, cigarro o la lana, ¿no? Y se va quedando como toda una dinámica que pues el gobierno tenía que hacer algo, creo yo, ¿no? Y empiezan a reprimir, empiezan a detener, ¿por qué? Porque también se va corrompiendo todo, ¿no? Que hasta los mismos chavos terminan así, pues les empieza a llegar en el mercado de San Juan, era muy común ver que vendían los Gerbers, el frasquito de Gerber con 5,000. Entonces la droga humilde o la droga de barrio, ¿no? Pues empezó por ahí, ¿no? Entonces ya, entre comillas, era para zapateros y termina en manos de los chavos, ¿no? Porque no vienen de comunidades de Guerrero, de Puebla, de Oaxaca, y no todos tienen unas oportunidades de trabajar o de educarse, ¿no? Simplemente en la primaria, como no había cupo, me tocó en un grupo que uno de los chicos, el maestro terminaba bañándolo, ¿no? Porque pues, siempre llegaba drogado, ¿no? Y estoy hablando del segundo año de primaria. Entonces sí hay como una situación muy fuerte ahí, sin satanizar desde luego toda la cuestión de la sociedad de Neza. Pues a uno les tocó esa manera, a otros nos tocó otra, y gracias a todos en realidad pues existe lo que existe ahora en Neza, ¿no? Que se ve bastante distinto, ha cambiado mucho, ¿no? Pero insisto mucho que una sociedad como Nezahualcóyotl pues tiene como más gente buena que mala, ¿no?
y eso le permite estar como está ahora, ¿no? Esto de los chavos banda es muy curioso porque los mismos chavos banda se empezaron a dar cuenta, ¿no? En los 70s, que algo estaba mal, que pues se la pasaban en la flojera o en el relajo, y deciden empezar a organizarse. Aparecen las primeras propuestas, apareció uno de las bandas de chavos más grandes que se llaman Los Mierdas Punk. Llama mucho la atención, va Cristina Pacheco de Canal 11 a entrevistarlos, vienen de Colombia a hacer un documental sobre ellos, y aparece ya como un movimiento a finales de los 70s que se llaman los BUC, ¿no? Que son las Bandas Unidas de Nesa, y hasta que traía mi playera de los guerreros, o sea, coincide muy curiosamente con esa onda de organización de todos estos grupos. Y surge, pues empiezan a surgir sitios como el Consejo, sitios donde se tocaba rock, o tocadas de rock, o de tipo, como diríamos ahora, DJ, ¿no? De pura música de rock, como el sonido de emergencia, en fin, o sea, como que se va dando otro contexto ahí, y los Mierdas Punk desarrollan toda una dinámica para unir a todas las bandas y organizarlas para trabajar en comunidad, para unirse incluso a las bandas de Observatorio, de Santa Fe, jalan a los Panchitos, y se crea ya una dinámica así ya a nivel metropolitano, área metropolitana, que destaca mucho. Y entre la gente que estaba en los Mierdas Punk, pues surgieron personajes que se volvieron maestros en la metropolitana, otros se volvieron escritores, otros cineastas, otros fotógrafos. Entonces valió la pena esa organización de algo que de repente se veía como imposible, ¿no? Para aquellos que luego piensan que es muy difícil, que es muy complejo, que ya son chavos perdidos y que no sé qué tanto, pues no, sí se puede organizar, ¿no? Sí se puede hacer algo, y tal vez con estas visiones que yo tenía desde chavo, pues siempre he querido como retribuir, si es que había que llamarle así, más bien contribuir, ¿no? Con algo en Ciudad Nezahualcóyotl, crear un espacio, crear un centro de cultura, independiente a estas cuestiones políticas, ¿no? Una cuestión más de una generosidad por la misma gente que es generosa, de Ciudad Nezahualcóyotl. Va más por ese camino, ¿no? Por eso todo este contexto, ¿no? de hablar de cómo se va uno haciendo de cierta manera y por qué ese pensamiento.